Hola, buenos días. Hoy día vamos a iniciar entonces con la sesión número 4. Lo que vamos a ver es esta metodología de planificación tradicional o normativa. Esa va a ser entonces la metodología que vamos a estudiar ahora en esta cuarta sesión. Voy a partir señalando un contexto histórico de cuando se da esta forma de planificación y después voy a señalar una complicación que tiene esta metodología. La complicación es que ellos señalan que quieren usar esta metodología para mejorar los niveles de desarrollo del país. Pero cuando uno mira en esa época, en esos años que apareció esta metodología, qué significaba desarrollo económico, no es lo mismo que hoy día significa desarrollo económico. Entonces yo voy a hacer un alto en la presentación y me voy a adentrar a explicar qué significa crecimiento económico y qué significa desarrollo económico. Una vez que hagamos esa diferenciación de los conceptos, necesito que a usted le quede súper claro que una cosa es crecer en economía y otra cosa es desarrollarse en economía. Y cuando nos quede absolutamente clara esta distinción de los conceptos, vamos a retomar la planificación tradicional o normativa en lo que entiende por planificar, cuáles son sus procesos, etcétera, todas sus actividades. Entonces, partamos con lo señalado. Primero, un contexto histórico. Lo que vamos a señalar es que esta metodología de planificación se utiliza en América Latina desde los años 40 hasta los años 70 y esta metodología señala que el objetivo de esta metodología es aumentar los niveles de desarrollo de un país para mejorar la calidad de vida, ¿ok?, de los habitantes. Pero ojo, ya lo dijimos, cuando esta metodología habla de aumentar los niveles de desarrollo, lo que realmente está tratando de decir es que va a aumentar el nivel de crecimiento económico. Entonces, esto va a determinar en cierta medida el enfoque de esta planificación. Esta planificación no se va a dedicar al desarrollo, a pesar de que también se conoce como metodología desarrollista. Lo que realmente se va a preocupar es de cómo aumentar los niveles de crecimiento económico. ¿Ok? Hoy en día sabemos que no es lo mismo crecimiento económico y desarrollo económico, pero en esa época había una confusión y lo que se entendía por desarrollo económico era una variable muy pequeñita. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar esa diferencia o anular esa diferencia. Una situación importante de señalar es lo siguiente. La pregunta que hay que hacerse en esa época, entre los años 40 y los años 70, es ¿cómo aumento el nivel de desarrollo de un país? Entonces, lo que hay que recordar es que en esas épocas, desde los años 40 hasta los 70, el que era dueño de la actividad económica era el Estado. El Estado era dueño de las empresas, era dueño de cómo intervenir tanto el territorio como la actividad económica. Y por tal motivo, entonces, si yo quería, o mi intención era, aumentar los niveles de desarrollo del país para mejorar la calidad de vida, entendiendo que no estaba hablando de desarrollo, sino que estaba hablando de crecimiento económico, entonces yo tenía que ganar el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado era el dueño de toda la actividad económica. La única forma entonces de intervenir para aumentar los niveles de desarrollo era interviniendo en las empresas. Y para hacer eso tenía que ganar el Estado. ¿Y cómo ganaba el Estado? Bueno, tenías que ser gobierno. Entonces, se da una lógica bien interesante. Quiero aumentar los niveles de desarrollo, que realmente es crecimiento. Para poder hacer eso tengo que intervenir la economía. ¿Quién es el dueño de la economía? El Estado con todas sus empresas. Entonces tengo que hacerme del Estado para poder intervenir las empresas y aumentar los niveles de desarrollo. ¿Cómo gana el Estado? Me tengo que apropiar del gobierno. Entonces fue el mecanismo que se utilizó en esa época para poder hacer esta intervención. Por eso es que esta metodología también está muy asociada a la idea de gente de izquierda y también está muy asociada a una planificación absolutamente jerárquica y dirigista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se hacía a través del Estado y con toda la fuerza y la institucionalidad que en aquella época tenía el Estado. Bien.
Ahora entonces lo que vamos a hacer es observar desde el punto de vista técnico cuál es la diferencia que hay entre crecimiento económico y desarrollo económico. Entonces, esto va a quedar ahí en la memoria RAM porque necesitamos tener esa diferencia, teniendo la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Teniendo entonces la diferencia entre crecimiento y desarrollo, podremos continuar con esta metodología de planificación tradicional o normativa. Adentrando en esta idea de crecimiento y desarrollo, la verdad es que son dos conceptos que son ampliamente utilizados en la ciencia económica para evaluar el progreso de un país. Lamentablemente, la gente tiende a tomarlos como sinónimos, pero la verdad es que se refieren a cosas distintas. Lo que sí quiero decir es que si no tengo crecimiento económico, me va a costar alcanzar un nivel de desarrollo importante. Entonces se genera una paradoja. Y la paradoja es que si no tengo crecimiento, no tengo desarrollo. Entonces estoy obligado a crecer, ¿no es cierto? Y estoy obligado a crecer, se generan políticas y acciones específicas al crecimiento. Porque teniendo crecimiento, logro entonces mejorar los niveles de desarrollo. El concepto de desarrollo va a ser mucho más amplio y eso es lo que vamos a revisar a continuación, ¿no es cierto? Pero nos vamos a centrar solamente ahora en crecimiento. Vamos a dejar el concepto de desarrollo para un ratito más adelante y solamente vamos a hablar de crecimiento. ¿Qué es crecimiento? Entonces lo que vamos a decir es una definición de crecimiento, que es una definición muy pequeña y muy taxativa y muy concreta, y va a decir lo siguiente. Vamos a decir que crecimiento económico es el aumento de la producción de bienes y servicios en la economía. Es nada más que eso. Entonces vamos a decir que el crecimiento es el aumento de la producción de bienes y servicios en la economía. No es nada más y menos que eso, solamente eso. Entonces, ¿usted obtuvo un aumento de la producción de los bienes y servicios? Sí, entonces usted creció. ¿Usted no logró aumentar la producción de bienes y servicios? Entonces usted tuvo un crecimiento negativo. Ahora, la forma más típica y tradicional de medir el crecimiento económico son básicamente dos. Uno es el ingreso nacional, es decir, cuánto dinero se ganó, por así decirlo, por eso la palabra ingreso nacional, y la otra es la más usada en casi todo el mundo, que corresponde al Producto Interior Bruto, lo que técnicamente se conoce como el PIB, ¿no es cierto? Cuando se ocupan estas mediciones, tanto del ingreso nacional como del Producto Interior Bruto, hay que tener una consideración técnica importante, que siempre los medimos en términos reales. Cuando yo digo que se mide en términos reales, es que estamos descontando la inflación. Al descontar la inflación, entonces sabemos lo que realmente creció la economía del país, ¿no es cierto? Ahora, también existe una forma en que los países se han puesto relativamente de acuerdo para medir cuánto es el crecimiento económico y poder generar una especie de mirada comparativa entre un país y otro. Y lo que se hace entonces es que se utiliza o se mide el crecimiento en términos de una variable per cápita. Entonces, una de las maneras en que las economías pueden decir que han crecido y pueden además comparar con otros países cuánto más o cuánto menos han crecido, es tomar el producto, tomar el PIB, ¿no es cierto?, y dividirlo por la cantidad de habitantes que tiene esa economía, y entonces se genera la condición del PIB per cápita. En el caso chileno, hoy día estamos a 2018, tenemos un PIB cercano en dólares
PIB per cápita de más o menos unos $25.000, medido a PPP, enseguida explico lo que significa esta cosa PPP, pero nos permite entonces comparar con otras economías cuánto más hemos crecido, no desarrollado, cuánto más hemos crecido, y entonces lo que podemos hacer entonces, teniendo este número, y si la otra economía lo midió de la misma manera, entonces nos podemos comparar y decir, ah, mira, estamos así, estamos así. Entiendo que hoy día Chile estaría ocupando el primer lugar del PIB per cápita medido a PPP, enseguida lo explico, estaría ocupando el primer lugar del PIB per cápita en América Latina. Creo que Panamá anda también cerca, pero ahí hay que mirarlo. ¿Qué significa esto PPP? Estas son una sigla en inglés que significa Price Purchase Parity, o en español, el poder de paridad de compra. Entonces, lo que se hace es que se asume una canasta de productos en todo el mundo, ¿no es cierto? Y se pregunta con cuánto dinero logro comprar esa canasta. Entonces se genera una especie de igualdad con respecto a esta variable y entonces sé que la canasta en Chile está cerca de los $25.000, ¿ok? Entonces por eso puedo comparar. Obviamente la canasta en Estados Unidos va a estar mucho más, ¿no es cierto? Vale, creo que son $47.000 en Estados Unidos. Pero sí, ese es un indicador importante de cómo uno puede medir el crecimiento económico de un país, no el desarrollo, ¿ok? Ahora, no existe una respuesta única y final que nos diga cómo se crece, ¿ok? No tenemos claridad en eso. Lo que sí podemos decir es que hay algunas variables que ayudan a explicar de mejor manera el fenómeno del crecimiento económico. No son absolutas, pero sí las vamos a revisar. Por ejemplo, una de las variables importantes que puede explicar por qué una economía crece más que otra economía tiene que ver con la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. Entonces aquí vamos a poner tasa de crecimiento de la fuerza laboral. Recuerda que lo que estamos señalando es que crecimiento es el aumento de la producción de bienes y servicios. Entonces, hazte la pregunta al revés. Si no tengo trabajadores, ¿crees tú que voy a poder aumentar la producción de bienes y servicios? Parece que no mucho, ¿no es cierto? Entonces, un país en la que su tasa de crecimiento de la fuerza laboral no sea importante, lo más probable es que sus niveles de crecimiento no van a ser buenos. Nosotros tenemos que tener mucha preocupación con esta variable. En el caso chileno se da un doble fenómeno interesante. Cuando la mujer se incorpora a la fuerza laboral, lo más probable es que los fenómenos de crecimiento aumenten. Y cuando los migrantes también se incorporan, en cierta medida nos estamos trayendo fuerza laboral de otro país para acá. Estamos quitándole fuerza a otro país para que nosotros crezcamos más. Y quiero aquí hacer una distinción para que logren ver la diferencia entre crecimiento y desarrollo con la aplicación de una pura política pública en Chile. Creo que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ella instituyó un programa que se llamaba algo así como las sala cunas para las mujeres trabajadoras. Si tú escuchas este proyecto, lo primero que tú dices, bueno, este proyecto tiene obviamente un fundamento social. Las mujeres van a poder trabajar y los niños van a quedar protegidos en la sala cuna. Es verdad, tiene una cierta tinte de acción social, pero si tú lo analizas profundamente, cuando se crea ese programa, lo que realmente se está diciendo es: necesito que más mujeres ingresen a la fuerza laboral. ¿Y para qué? Para que aumente el crecimiento del país. Entonces, si tú miras ese proyecto social o ese programa social y lo escudriñas bien, te vas a dar cuenta que al final del día es un programa que está directamente enfocado a aumentar los niveles de crecimiento económico del país.
Una segunda variable que podría explicar por qué un país crece más que otro país tiene que ver con la tasa de ahorro e inversión. Hagamos el siguiente ejemplo. Tenemos una fábrica de blue jeans. Queremos ampliar la producción de blue jeans. Recuerda que crecer es el aumento de la producción de bienes y servicios. Quiero entonces comprarme la casa de al lado para transformarla en un segundo taller de producción de blue jeans. Necesito dinero para hacer la inversión. ¿A quién le pido el dinero? A las empresas que prestan dinero, un banco. Voy al banco, o el banco cualquiera, ¿no es cierto? Y le digo, oye, dame plata porque necesito hacer otro taller de producción de blue jeans aquí al lado para que yo aumente la producción y entonces aumente el crecimiento económico del país. Y el banco me va a decir, ¿sabes qué? Encantado te ayudo, pero no tengo plata ahorrada. Entonces, si no tengo una tasa de ahorro importante, no puedo transformar el ahorro en inversión, y si no puedo transformar el ahorro en inversión, lo más probable entonces es que mi nivel de crecimiento no sea un nivel de crecimiento importante. Por eso es que hay que generar varias políticas que nos permitan generar ahorro. En el caso chileno, están muy cuestionadas las AFP, pero en cierta medida generan ahorro. Quizás los términos de la forma en que está el ahorro son discutibles, pero genera ahorro. El gobierno está haciendo un esfuerzo por ahorrar, podría quizás hacer un poco más, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que tener claro es que si el país no tiene una tasa de ahorro importante, es poco probable que se generen buenos niveles de inversión, y si no se generan buenos niveles de inversión, nuestro crecimiento va a caer. Una tercera variable que nos podría ayudar a explicar cómo crece o no crece el crecimiento económico tiene que ver con un concepto que se llama la tasa de progreso tecnológico. Entonces vamos a anotar aquí. Tasa de progreso tecnológico. Ahora, una salvedad con el concepto tecnológico. Tecnológico no es solamente la unión de chips con cables y etcétera, ¿no? O sea, dicho de otra manera, la próxima vez que escuches el concepto tecnológico, no solamente asimílalo a una estructura como de ingeniería, como de cables eléctricos que se juntan y generan un chip y cosas así. Eso también puede ser tecnología, pero también hay otro tipo de tecnologías que es necesario aumentar. Por ejemplo, te voy a dar el caso de un aumento de una tecnología social en Chile, porque quiero que lo entiendas de esa manera. Si uno mira y dice, en este sector está la gente que más necesita recursos, la gente pobre o la gente en extrema pobreza, y uno mira el accionar del aparato del Estado desde el punto de vista de los ministerios y dice, bueno, yo voy a graficar la bajada que tienen los ministerios de vivienda, de salud, etcétera, del trabajo en esta situación. Entonces yo digo, por ejemplo, este puede ser el Ministerio de Salud, con sus políticas, este puede ser el Ministerio de Vivienda, este puede ser el Ministerio de Agricultura. Entonces, si te fijas, la idea es que esa bajada de la política que tiene ese ministerio no alcanza a llegar a estas personas. Entonces, unos técnicos empezaron a preguntarse por qué no llegaba esta línea de política especial de apoyo a estas personas, por qué no llegaba a las personas. Y se dan cuenta que habían un espacio que tenían que cubrir. Entonces crean un programa, y crean un programa que se llama el programa Puente. ¿Y por qué el programa Puente? Porque lo que hace es eso. Genera un puente entre la línea de la política social de un determinado ministerio y las personas que tienen que recibir esa política social. Entonces genera un puente.
¿Quién fue el encargado de hacer este puente? Gente que trabajaba en el aparato del Estado, básicamente antropólogos, sociólogos, no sé, trabajadores sociales. ¿Y qué hacía el programa Puente? Bueno, el programa Puente identificaba a una familia de alguna población que tenía problemas para encontrar o cómo conectarse con esta línea, ¿no es cierto?, de política social, y entonces iba una persona del aparato del Estado y le enseñaba a esa familia a utilizar los beneficios, ¿no es cierto? Muchos beneficios están pensados desde una lógica que a veces la gente no tiene. Entonces, por ejemplo, usted va a cobrar un beneficio, ¿tiene su carnet de identidad? No, no lo ha sacado, o no lo tiene al día, y no tiene los 4.000 pesos, los 3.600 pesos para cobrarlo. Entonces, ¿qué hace el programa Puente? Te toma de la mano, te lleva al servicio de registro civil e identificación, no haces la fila porque tienes preferencia, entonces le dices al funcionario del registro civil, dice, esta persona es una persona puente, ok, venga para acá, le sacan la foto, etcétera, todas las cosas, y le entregan su carnet. Entonces, ¿qué hace el programa? Vincula de mejor manera a estas personas a través de este puente con la política pública específica de un determinado ministerio. Bueno, esto que usted ve acá y que yo se lo estoy tratando de explicar de una manera muy sintética, muy gráfica y muy simple, esto puede y debe ser considerado como un aumento en la tasa de progreso tecnológico. De hecho, el programa Puente fue premiado por las Naciones Unidas porque realmente explica que saca de la pobreza como un 24% de las personas, es decir, del esfuerzo del 100% del Estado, un 24% se explica por este programa Puente. Y fue tan bueno que dos gobiernos, Brasil y tengo entendido que un par de estados de México, solicitaron la asistencia técnica del Ministerio de Desarrollo Social para llevarse esta tasa de progreso tecnológico, ¿no es cierto?, a otro país. Entonces, cuando tú mires la variable tasa de progreso tecnológico, no solamente te fijas en los chips, que son importantes, o en las vacunas, etcétera, que se descubren, sino que también existen tasas de progreso tecnológico desde el punto de vista social y básicamente la aplicación de políticas públicas en el aparato del Estado. Entonces quizás sería interesante preguntarnos, ¿qué podría ser una tasa de progreso tecnológico en el mundo de la seguridad y específicamente en Carabineros de Chile? Una última variable, y con esto termino, pueden ser muchas variables, pero vamos a revisar solamente 4. Una última variable que explica por qué un país puede crecer versus otro país, tiene que ver con la dotación de los recursos naturales. Hagamos la pregunta al revés. Imaginémonos un país que no tiene nada, o esos países de África que son un puro desierto. Quizás podamos producir relojes de arena nomás, pero lo veo bien difícil, ¿no? Ahora, pregúntate por tu país. ¿Tu país tiene una dotación importante de recursos naturales? ¡Wow! Yo creo que la respuesta es más que evidente, ¿no? Chile tiene, gracias a Dios, una condición mineral, una condición agrícola, una condición pesquera, una condición de agua potable, que va a ser el recurso del futuro, litio. O sea, tenemos un país bendito, gracias a Dios, ¿no es cierto? Nuestra dotación de recursos naturales es relativamente fuerte, importante. Entonces, ¿nos permite niveles de crecimiento fuertes? Obligadamente sí. Otra cosa es discutir cómo se extraen esos recursos naturales, si se respeta el medio ambiente, etcétera. Esa es otra pregunta. Pero la pregunta más dura y más sintética y más preocupante es, ¿tienes o no tienes una dotación importante de recursos naturales? En el caso chileno la respuesta es sí. Entonces lo más probable es que si nosotros tenemos una muy buena dotación de recursos naturales, nuestro proceso de crecimiento, entendido como el aumento de la producción de bienes y servicios, entonces va a fomentarse eso. Vamos a tener entonces niveles de crecimiento. Hay otras variables importantes dentro del tema o dentro de una explicación de crecimiento. Productividad, etcétera, contribución total de los factores, son otras variables. Pero lo que tenemos que tener claro es que este concepto de crecimiento económico se refiere única y exclusivamente a la producción, al aumento de la producción de bienes y servicios. Y no incluye ninguna apreciación
sobre otros objetivos económicos de la autoridad o de grupos de opinión, como el tema de la distribución del ingreso, como el tema del mejoramiento de las condiciones de vida. Ese tipo de situaciones no lo incluye el concepto de crecimiento. Adivina qué concepto lo va a incluir. Lo va a incluir entonces el concepto de desarrollo. Ahora, técnicamente, y esto lo quiero señalar porque nos va a servir más adelante, una de las... El Producto Interior Bruto se puede medir y se puede entender de 4 formas distintas. Una primera forma de entender el PIB es como el gasto total de la economía. Una segunda manera de entender el concepto de PIB es como el ingreso total de la economía. Una tercera forma es lo mismo, ¿eh? Una tercera forma de entender el PIB es el producto total de la economía. Y una cuarta forma, que es realmente cómo se mide, el concepto del PIB, es la sumatoria del valor agregado de la matriz insumo-producto. No voy a explicar esa porque no es la idea de esta clase, sino lo único que quiero señalar es que la forma más tradicional desde el punto de vista de la enseñanza de manejar el concepto del PIB es el gasto total de la economía. Entonces, cuando tú miras el PIB por el lado del gasto total de la economía, hay una ecuación que es la que es válida y es la que vamos a escribir a continuación. Y esa ecuación es la siguiente, decimos entonces que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto público más el saldo neto de las exportaciones. Entonces, cuando tenemos esta variable expresada de esta forma, es más fácil entender cómo realmente se puede calcular esto del crecimiento económico, ¿no es cierto? En el caso específico del consumo, en este modelo solamente consumen las familias u hogares. En el caso de la inversión, solamente las empresas son las que invierten. En el caso del gasto público, solamente el gobierno es el que realiza el gasto público. Y el saldo neto de las exportaciones va a ser la diferencia entre cuánto exportas y cuánto importas. Si te sale más grande esto, entonces esto puede ser negativo. Ojo con esto porque no siempre son positivas. De hecho, en los últimos 18 meses esta variable en Chile ha sido absolutamente negativa. ¿Okay? Entonces no ha ayudado al PIB, sino que lo ha tirado para abajo, a pesar de que ahora ha crecido algo. ¿Okay? Bien, esto lo digo porque en la metodología de planificación tradicional normativa, ellos decían queremos aumentar los niveles de desarrollo del país. Pero realmente lo que estaban pensando era aumentar los niveles de crecimiento. Entonces muchas de sus políticas están enfocadas en estos niveles y no en los niveles de desarrollo, que es lo que vamos a ver a continuación. Dejamos el concepto de crecimiento, le decimos adiós al concepto de crecimiento y entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar del concepto de desarrollo económico. ¿Y qué vamos a decir? Que para que exista un proceso de desarrollo económico, antes es necesario un proceso de crecimiento del ingreso o del Producto Total y Per Cápita acompañado de cambios en la estructura económica. ¿Y cuál es el cambio en la estructura económica? Necesitamos que el sector industrial aumente su presencia relativa dentro de este proceso. Entonces, si es que se logra un proceso de desarrollo económico, vamos a tener entonces aparejado a ello mejoramientos en indicadores de bienestar social, como por ejemplo
índices de salud mejores, índices de educación, mejores índices de distribución del ingreso y de la riqueza, y también mejores índices del tema delictual. El tema delictual es muy importante para un país, sobre todo en el tema de la inversión. Ojo con eso. Entonces, cuando esto se da, cuando tenemos un proceso de desarrollo económico, entonces se genera un proceso de modernización de la economía y de la sociedad en su conjunto, y la idea es que se eleven las condiciones de vida de la población. Pero ojo, para lograr esto tengo que crecer. O sea, sin crecimiento no hay desarrollo. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que hoy día entendemos por desarrollo económico no es lo mismo que lo que se entendía hace 40 o 50 años atrás. De hecho, una de las primeras definiciones de desarrollo económico es entender esto, desarrollo económico, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refería desarrollo económico? Decía, crecimiento más cambio. ¿Y qué era el cambio? Solamente era el aumento de la variable industrial dentro de la economía. Entonces, ¿qué se entendía por desarrollo económico por allá por los años 40, 50, 60 y 70? Ah, ¿creció? Sí. Y además, el peso del sector industrial dentro de la economía es importante, sí. Ah, entonces usted es un país desarrollado. Bueno, esa primera forma de entender el concepto de desarrollo es la que utiliza la planificación tradicional normativa y nos va a llevar a estas confusiones, ¿no? Ahora, ¿quién era desarrollado? Desarrollado entonces era aquel país que tenía crecimiento económico y que además tenía como muchas industrias, por así decirlo de manera muy grotesca. Esto es importante porque en esta metodología de planificación tradicional y normativa, a donde tenemos que llegar, digamos, ¿cierto? También entendía que desarrollo económico era crecimiento más cambio. Y aquí entonces hay que hacer una situación importante, porque ¿cómo lograba yo cambiar la importancia de la industria en el modelo de crecimiento para tener desarrollo? La única forma era tomando el Estado. ¿Y por qué? Porque el Estado era dueño de todas las industrias. Entonces, no podía generar yo un cambio, yo no podía generar ningún cambio en la estructura de industrias si no tomaba las industrias. Entonces, por eso es que esa gente fue por el Estado y intentó generar un cambio en la estructura generando más industrias. Ahora, si usted recuerda, en la época nacional, quizá una de las instituciones más relevantes de este proceso es la Corfo. La Corfo genera planes de industrialización en Chile, ¿no? Y esos planes de industrialización tienen una explicación. En esa época se entendía que la relación productiva que tenía Chile e incluso América Latina con básicamente las economías desarrolladas, valga decir Europa y Estados Unidos, era una relación que se definió a través de una teoría que se llamó la teoría centro-periferia. Esta teoría la desarrolla principalmente Raúl Prebisch y Enzo Faleto, un par de economistas importantes de la CEPAL. Entonces ellos dan la explicación del fenómeno, dicen América Latina no va a poder desarrollarse si continúa bajo esta relación de centro-periferia. Entonces dice hay que romper la relación de centro-periferia. Entonces, ¿cómo se rompe esa relación de centro-periferia? Se crea, en el caso de Chile, una estrategia que se llama EASY. Esta estrategia se llama EASY porque es industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, ¿qué dice el modelo? Dice, oye, usted nunca va a crecer porque usted siempre es la periferia del centro. ¿Quiere crecer? Desarrollarse. Sí, quiero crecer, quiero desarrollarme. Entonces, rompa la relación que tiene con el centro. ¿Y cómo rompe esa relación? Bueno, tiene que industrializarse, tiene que hacer industrias. Entonces usted se industrializa, aquí está Corfo, ¿no? Y sustituye, cambia las importaciones. Entonces, ¿qué hace Corfo?
hace un plan nacional de industrialización de Chile y entonces aparece LAN Chile, IANSA, Compañía de Teléfonos de Chile, Endesa y una cantidad infinita de empresas, todas del Estado. Después se vendieron por otro problema, pero no nos vamos a entrar en eso. Pero lo que estoy diciendo yo es que quiero que entiendas por qué la planificación tradicional normativa tiene que hacerse cargo del Estado, porque el Estado era dueño de todas las empresas. Entonces, ¿cómo lograba el cambio si no tenía las empresas? Tenía que obligadamente dominarlas, ¿ok? Ahora, cuando hablo de sustitución de importaciones en el modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones, la forma en que se quisieron eliminar las importaciones fue aumentando fuertemente el impuesto a las importaciones y ese impuesto se llama arancel. Entonces se creó una especie así de fortaleza. Al país no podían entrar productos extranjeros, pero eran tan caros porque cuando llegaban a la frontera costaban 100 pesos, por así decirlo, y le aplicaban un impuesto gigantesco de 1000, entonces cuando entraban ya costaban 1000 o 1100 pesos y nadie los quería comprar. Entonces, Corfo industrializa y sustituye las importaciones. Entonces, no tengo o me cuesta traer un refrigerador porque es carísimo. Bueno, entonces hacemos una empresa para que haga refrigeradores. Oye, pero es que las cocinas también, si las traigo de afuera, producto del arancel, van a ser carísimas. Bueno, entonces hacemos otra empresa que haga cocinas. Entonces, si tú te fijas, este modelo tiene mucho que ver con esta lógica de entender que el desarrollo económico era crecimiento más cambio. ¿Y qué es lo que era el cambio? Meter industrias, hacer industrias. Entonces, en el caso chileno, ¿quién hacía las industrias? El Estado. Entonces había que tomarse el Estado, si no, no tenía cómo mover esa situación, ¿no es cierto? Bueno, volvamos al concepto de desarrollo, ¿no? Que es lo que nos convoca. Este concepto de desarrollo económico queda obsoleto, aparece otra preocupación en el escenario mundial y entonces ya no se va a entender el desarrollo económico como crecimiento más cambio, sino que ahora existe otro concepto y que dice que desarrollo económico va a ser crecimiento más cambio más equidad. Equidad, chuta. Entonces aparece otro concepto. ¿Cuándo usted va a ser un país desarrollado? Cuando usted crezca, cuando el sector industrial tenga un mayor peso en la economía y cuando usted distribuya el ingreso entre las personas de manera equitativa. ¡Wow! Entonces, se genera una problemática. ¿Cómo se mide la distribución del ingreso? ¿Qué vamos a medir? ¿Cuándo vamos a decir que estamos bien distribuidos y cuándo vamos a decir que estamos mal distribuidos? En el caso particular de Chile, existen básicamente dos grandes indicadores. Uno tiene que ver con el índice Q2020 y la pregunta es ¿cuántas veces el quintil de ingreso más rico se representa en el quintil de ingreso más pobre? En el caso chileno, si mal no recuerdo, creo que son 37 veces. Es decir, una persona millonaria o que está en el primer quintil de ingreso, perdón, el quinto quintil de ingreso, que es el más alto, ganaría 37 veces más de lo que gana una persona que está en el primer quintil de ingreso. Es una diferencia bastante fuerte. Otra forma de medir la diferencia es a través de un índice que se llama el Gini. Gini se llama así porque lo postula un economista italiano de apellido Gini. Y entonces Gini dice lo siguiente, él crea un índice que tiene dos salidas, tiene 0 y 1. Entonces, si sale 1, si el índice te da 1, quiere decir que toda la riqueza está concentrada o en una persona o en una familia, lo que sería muy malo. Y si te sale 0, si el índice sale 0, dice que la distribución del ingreso está igualmente distribuida en toda la sociedad. Supuestamente hay que tender a que el número sea 0. En el caso chileno, este indicador lo mide la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, creo que desde el año 60 o desde el año 64, no estoy muy claro en ese año, pero desde mucho tiempo ya lo mide, y no se ha movido mucho de aproximadamente un 0,567, más o menos.
Eso es considerado una muy mala distribución del ingreso. Comparémonos con los grandes, digamos, Finlandia. Finlandia tiene 0,22, Japón tiene 0,33 o por ahí, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que nuestra distribución del ingreso no es muy buena. Entonces, ¿podríamos decir que somos un país desarrollado? Crecemos más o menos. ¿Tenemos un sector industrial importante? Sí. ¿Tenemos una distribución del ingreso buena? No, la verdad es que no tenemos una buena distribución del ingreso. Entonces, según este segundo nuevo concepto de desarrollo económico, entonces lamentablemente nuestra economía no es una economía desarrollada. Vuelve a quedar obsoleto el concepto. Dicen, oye, no, está mal medido, faltan otras cosas. Sí, faltan otras cosas, ¿como qué cosas? No, ahora vamos a decir que para que un país sea desarrollado, tenemos que tener entonces un desarrollo económico, tiene que ser crecimiento económico, más cambio, más equidad, más sustentabilidad. Chuta, otro concepto más. Sí, sustentabilidad. Entonces ahora, ¿usted quiere ser un país desarrollado? Sí, nosotros queremos ser un país desarrollado. Perfecto. Entonces tiene que demostrar que crece, que tiene un cambio en la estructura productiva, que tiene equidad y que más encima tiene sustentabilidad. Oye, pero ¿cómo hago esto? Bueno, tiene que demostrarlo. Ahora, ojo, no estoy hablando acá de sustentabilidad desde el punto de vista ecológico o desde el punto de vista de voy a explotar este bosque y voy a respetar el nivel de crecimiento del bosque en términos de su sustentabilidad. Este concepto de sustentabilidad en este modelo está referido a que es capaz el propio modelo económico que tú tienes como país de autosostenerse en el ejercicio de la economía. Entonces, quiero dar un ejemplo. En la época de Lagos se firma un seguro nuevo para los trabajadores que se llama el seguro de cesantía. Entonces, ¿qué hace el seguro de cesantía? Te pasa plata cuando estás cesante, ¿no es cierto? Entonces, ese seguro de cesantía es considerado un mecanismo de sustentabilidad del modelo económico. Porque, ¿qué pasa cuando tú no tienes dinero? No consumes, ¿no es cierto? Entonces recuerdas la ecuación, I es igual a consumo más inversión, más gasto público, más saldo neto de las exportaciones. Entonces, ¿qué hace el seguro de cesantía? El seguro de cesantía sustenta o se asegura de que por lo menos la variable de consumo va a seguir estando presionada. Y si va a seguir estando presionada, entonces los niveles de crecimiento pueden mantenerse relativamente constantes. Entonces, ojo, no estoy entendiendo el concepto de sustentabilidad como un concepto que tiene que ver con la idea de ser como ecológico. No, no estoy entendiendo el concepto de sustentabilidad como eso. Lo estoy entendiendo como que el propio mecanismo de mercado genera fuerzas internas que son capaces de mantener el sistema en movimiento sin tener que intervenirlo de manera muy fuerte. Un ejemplo, mira el seguro de cesantía. Si miras el seguro de cesantía, lo que te vas a dar cuenta es que genera una situación sustentable desde el punto de vista del consumo. Veamos entonces una cuarta y casi última definición una cuarta definición de desarrollo económico dice, oiga, a todo lo que usted me dijo, perfecto, pero además tiene que incorporar libertad y participación. ¡Wow! Entonces, se genera un cuarto nivel o una cuarta definición de desarrollo económico, se asimila entonces a una cosa que se llama el IDH. ¿Y qué es lo que es el IDH? El Índice de Desarrollo Humano. Entonces, ¿qué hace este índice? Este índice mezcla todas estas otras variables, más participación y más libertad, y le otorga un determinado peso porcentual a cada una de esas variables, entonces mide cómo está el desarrollo económico en ese país o en ese territorio, medido a través del Índice de Desarrollo Humano. En el caso de Chile, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha medido ya en 2 o 3 veces el IDH a nivel comunal.
Entonces ahí usted, como futuro comisario, puede irse entonces al PNUD y ver cómo ha estado esa comuna o esa cantidad de comunas que le toca mirar desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del índice de desarrollo humano. Y hoy día se está trabajando en otro concepto de desarrollo económico, y ese otro, bueno, se está trabajando aún, pero existe la idea de transformar el desarrollo económico en un índice de felicidad. Entonces, ¿usted es un país desarrollado? Sí. ¿Su gente es feliz? Sí, entonces su país va a ser desarrollado. Esa es más o menos la idea, ¿no? Ahora, medir eso va a ser un problema desde el punto de vista técnico y estadístico, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, con esto cierro. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que cuando la gente que postula la metodología de planificación tradicional normativa y dice en esa metodología que ellos quieren aumentar el nivel de desarrollo del país, realmente se están refiriendo solamente a esto, a generar niveles de crecimiento y de cambio. ¿Y de qué cambio? De la estructura productiva, es decir, de las industrias. Hoy día, esto está hasta más o menos desde la década del 40 hasta la década del 70, hoy día, en el año 2018, se está trabajando, bueno, se lleva trabajando fuertemente en el índice de desarrollo humano, pero ya se está pensando en otro índice para decir que una sociedad es desarrollada, y ese se llama el índice de la felicidad. Entonces necesito que te quedes con esto, que te quedes con la idea de que una cosa es crecer, otra cosa es desarrollarse, pero que en esta época, del 40 al 70, las personas cuando hablaban de desarrollo, implícitamente estaban hablando solamente de crecimiento y del tema industrial. Bien, gracias y nos vemos en la próxima sesión.